Pues nada, como digo, buenas tardes y bienvenido y bienvenida a esta nueva conferencia de nuestro ciclo ECO. Es la quinta conferencia del año. Hemos tenido un recorrido, yo creo que variopinto, de distintos ponentes. Ahora hablaremos de Valeriano, porque es algo más que un ponente para nosotros. El ciclo lo comenzamos este año con un tema que nos preocupaba a todos, nos sigue preocupando, no creéis que no. Vino Fernando Faces para hablarnos de economía, de cómo se veían las cosas el 19 de febrero. La titulaba Luz en el horizonte, decía el 19 de febrero. Yo creo que ahora parece que sí hay una determinada luz, un poquito de luz, y parece que por fin España, Europa, empieza a ver algo de luz. El 7 de marzo tuvimos aquí a Paco Ortiz, Francisco Ortiz, que, como sabéis, pues una de sus empresas, él vino a hablar de emprendedores, de Emprende tu Futuro. Él tiene una empresa que hace pistas de hielo, que no es hielo, sino son polímeros, y que, bueno, pues está vendiendo, la verdad, muy bien, ¿no? Y es un emprendedor andaluz al que pues le tenemos mucho cariño porque está haciendo cosas realmente interesantes. En abril tuvimos a Paco Pérez Valencia, de la Universidad Emocional, que nos habló de 1 millón de sueños. Yo creo que fue una conferencia ilusionante, ¿no? Y que nos levantó el ánimo a todos. Después cambiamos de tercio y tuvimos a Casimiro Romero, que nos habló de estrategias comerciales. Casimiro Romero, si recordáis que estuviste aquí, es el director de Disney en España. Entonces, bueno, está en Barcelona. Y la verdad es que nos habló de las distintas estrategias comerciales, de cómo comercializar sobre todo los productos de Disney. Él ha pasado además por diferentes compañías, ha estado en Telecinco, ha estado en Antena 3, ha estado en la radio, en muchos sitios, llevando siempre el tema, la dirección comercial de esas cadenas de televisión. Y bueno, y la quinta, ya tenemos aquí a la quinta y hoy vamos a hablar de energía, vamos a hablar de energía, sobre todo de energía renovable. Y hoy sí que digo que además pues no solo es un conferenciante, yo creo que es compañero, es conocido, es amigo, ha sido alcalde, ha sido de todo. Pero ahora vamos a hablar un poquito de su trayectoria, de que evidentemente, aunque lleva toda su vida en Sevilla o mucho tiempo en Sevilla y alrededores, él es extremeño, y tampoco reniega de eso, ni mucho menos. Y a mucha honra. Él es un extremeño afincado en Sevilla. Es doctor en física por la Universidad de Sevilla, donde en 1980 ya ha llovido, obtiene la cátedra de termodinámica. Ha centrado su docencia en la Escuela Superior de Ingenieros impartiendo la asignatura de termodinámica y energía renovable. En 1980 también creó el grupo de investigación que hoy destaca por contribuir al desarrollo actual de la energía termosolar, cuyas tecnologías están implantadas comercialmente con éxito y son punteras en el mundo. Como investigador ha dirigido 18 tesis doctorales e incontables tesis de maestría y proyectos a fin de carrera. Ha generado 4 patentes y autor de un buen número de publicaciones. Hoy tengo aquí la segunda edición del Reto Energético, que acaba de recién salidito, ¿no? Publicaciones, como digo, tanto científicas como técnicas. Destaca además por su iniciativa más allá de la universidad y por su actividad intensa y polifacética. Emprendedor de organizaciones para la promoción, Sodiam, Protermosolar, Estela. Participa en los principales grupos de trabajo para la planificación y la búsqueda de soluciones al problema energético o el cambio climático, ya sean del ámbito científico, gubernamental o a través de ONG. En 2007 fue nombrado presidente del Centro Tecnológico Avanzado de Energía Renovable, ZER, tenemos aquí también a su gerente, y cargo que ejerce en la actualidad. Su discurso teórico de necesidad de cambio de paradigma energético basado en energía renovable y en su nuevo concepto de generación distribuida ha calado en los ámbitos profesionales y está siendo adoptado por numerosos sectores de la sociedad. Hay que decir que además contamos con ZER también dentro del instituto, donde compartimos también oficinas. Colaboramos además gustosamente también con CATES, que tenemos aquí a su gerente, y por lo tanto creo que bueno, hay una unión muy interesante de centros tecnológicos que creo que podemos seguir haciendo muchas cosas. Yo, para terminar de hablar de Valeriano, al que fue profesor mío, profesor de muchos de los que estáis aquí, seguro, y al que le tenemos un cariño especial porque evidentemente no solamente era un gran profesor, sino que es una gran persona. Yo creo que además ha vivido siempre, o ha tenido siempre una vida a caballo entre cosas, y él siempre está aquí en la ciudad, pero él en realidad vive a caballo y le gusta mucho el campo, y por lo tanto ha vivido y vive a caballo entre la ciudad y el campo.
ha vivido a caballo entre la física y la ingeniería, porque dando clases en la escuela continuamente, pero él es doctor en física. Vive a caballo entre la universidad y la empresa, porque realmente le encanta la empresa, le encantan las cosas tangibles. Vive a caballo entre la docencia y la investigación, porque le ha encantado dar clases, pero también investigar. No sé en qué más acabarlo, te faltaría decir que vive entre Pinto y Valdemoro para vivir pero no vive entre Pinto y Valdemoro, vive aquí al lado, por lo tanto ya a mí solo me falta decir que efectivamente a mí si me hace ilusión recibir a ponentes ilustres, en este caso recibir a Valeriano, pues es para mí un gusto extraordinario y un placer maravilloso. Gracias, Valeriano, por aceptar la invitación a venir aquí. Yo le dejo la palabra a Emilio, que es Emilio Freire, también conocido por todos vosotros, que es el director de nuestra cátedra de Ingeniería y Gestión del Conocimiento en la Universidad de Sevilla. Emilio, cuando quieras. Pues bueno, un poco más que añadir a lo que ha dicho a la presentación de Miguel Ángel. Y bueno, expresaba satisfacción, ¿no? No sabía yo que siendo director de la cátedra iba a terminar compartiendo mesa con Valeriano. Y tengo que reñirle a realmente responsable de la cátedra aquí, Juanma, ¿no? Yo simplemente me limito a acompañarlo y ponerme de vez en cuando la chaqueta y la corbata para no desmerecer de él. Pero no había hecho el título, tengo que reñirlo, no había hecho el título que me ha encantado de las charlas, porque yo pensaba que, bueno, yo he escuchado, muchas veces lo he invitado, y hemos organizado cosas en la época mía de director de la escuela, y sus títulos son siempre tecnológicos, llamativos, pero en el contenido de la energía, ¿no? Entonces cuando he llegado de pronto me he encontrado con que el título era muy cercano, ¿no? Y por eso me siento muy contento, ¿no? La penúltima clase, bueno, yo no sé ni que se iba, porque yo, Valeriano, ¿por qué se va a ir? Es que no lo entiendo, es que se irá porque él quiere irse, ¿no? Porque algunos la van a molestar, la verdad, por saco, y le he dicho, ahora te quedas ahí, a que sí. También hay que conocerlo, ¿no? Pero bueno, que me parece fenomenal el compartir la mesa con Miguel Ángel y ayudar y cooperar a la presentación de Valeriano, que también fue, ahora hemos recordado, la Termo, bueno, pasa que recordar que fue profesor de Termo no es nada positivo, porque es que nos cateaban de una forma completamente indigna, ¿no? Es que no había derecho, ¿no? Pero es lo que aprendíamos, que sí. Y curiosamente el profesor de Termo vuelve a la escuela como catedrático de Termo, ¿no? Porque aunque él siempre estudió física generalista, pero la Termo siempre está tratado de una manera muy particular. Y después yo creo que, o que decía que ha compartido, yo creo que él era ingeniero, ¿no? La escuela él ha ejercido de profesor de muchos ingenieros, ha creado ingeniería, ha innovado en ingeniería, y por tanto el pelillo de la dehesa de físico se le quitó hace mucho tiempo, ¿no? O sea, esto es uno de los grandes ingenieros de la escuela, de las personas que ha colaborado en darle visibilidad a la escuela, darle imagen a la escuela. Y bueno, y es un activo importante, ¿no? Y bueno, he descubierto que se nos va ahora, pero bueno, esto que dice que se van, después te lo encuentras allí tomando café, o sea, pero tú no te habías ido, tú no habías ido, sí, pero es que he venido a no sé qué, están allí todos los días, ¿sabes? Que me alegro de compartir este rato y seguro que disfrutaremos escuchando a Valeriano, como siempre, ¿no? Los que ya lo habéis conocido. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias, Miguel Ángel. Yo siento que os voy a dar una alegría inicialmente, y es que ese título no sé quién se lo ha puesto, pero yo no. Y yo no os voy a dar una clase de termodinámica, no tengo tan mala idea como para recordaros los malos tiempos, ¿no? O sea, de ninguna manera. No, yo de lo único que puedo hablar es del sistema energético, y voy a transmitiros mi visión de ser la termodinámica del sistema energético. Es lo único de lo que yo medio puedo hablar, pero eso, porque soy muy torpe, después de tantos años de estar metido con esos temas, pues ¿qué voy a hacer? Algo tiene uno que haber aprendido, ¿no? Miguel Ángel, tú has dicho a caballo, ¿no? Pero lo has clavado, ¿no? Y es que yo siempre me he sentido, utilizando un lenguaje termodinámico, claro, yo lo digo en la interfase. En la interfase. En todas esas interfaces que tú has dicho, y en algunas más, efectivamente, siempre he estado ahí medio dudando entre todos, ¿no? Y al final, pues mira, cuando se duda, yo creo que es cuando se trabaja más, porque como no sabes lo que estás haciendo, ni si lo estás haciendo bien, ni lo estás haciendo mal, pues no te queda más remedio que trabajar más. Y efectivamente yo he trabajado mucho en favor de las empresas, en favor de la universidad, en la investigación, en la aplicación. Esa ha sido mi visión. Y luego hasta eso me propusieron un día presentarme unas elecciones municipales, allá como un tonto que fui, y la mala suerte que la saqué, ¿no? Va y la saca. Entonces, aquellos 4 años... La saqué como la cátedra. La saqué, dice. La saqué. Aquellos 4 años, ¿para qué os voy a contar? Porque en aquellos 4 años no dejé la escuela. Pedí una cosilla en el ayuntamiento, me lo dieron, pedí otra cosilla, me lo concedieron, y fue tremendo, ¿no? La anécdota es que una de mis hijas, el día que ya me iba de alcalde, los trabajadores del ayuntamiento hicieron un librillo allí y escribieron sus cosas, ¿no? Y una de mis hijas, cuando llega a casa, me dice, papá, ¿yo puedo escribir aquí también?
Digo, hostia, veremos a ver. Imaginaros lo que escribió, claro. Y desde entonces se me quitaron las ganas de presentarme a ningún puesto político más, claro, naturalmente. Bueno, pues si os parece vamos al grano, ¿no? Cuando quiera. Pues venga. Muy bien. Esto, Miguel, hay que colocárselo como me has dicho antes, ¿no? Como dicen los dermatólogos, vamos al grano. Vamos al grano. Bueno, pues vamos, si os parece, al grano. He querido empezar con esa célebre fórmula de Einstein porque me parecía que era necesario, que efectivamente todo el mundo habla de energía, todo el mundo tal, pues que es verdad, si es que todo es energía. Desde que el señor Einstein se le ocurrió relacionarlo con la masa, pues está claro, todo lo que tiene masa tiene energía, pues, por tanto todo es energía, ¿no? De modo que por eso todo el mundo habla de energía, ¿verdad? Porque claro, se sienten representados, ¿no? Entonces yo voy a empezar con algunas citas, precisamente la primera de Einstein, que muchos conocen, ¿verdad? Muchos conocen, pero que a mí me parece que es importante, ¿no? Y es importante más que nada por matizar un poco, ¿eh? Einstein dice que la termodinámica es lo mejor del mundo, ¿verdad? Lo mejor de la ciencia, lo mejor de las técnicas, todo. Pero dice le pone un matiz interesante, dice: estoy convencido de que en los límites de aplicación de sus conceptos fundamentales nunca será desmentida. Pero hay que decir que en los límites, justamente, tiene toda la razón, no se puede aplicar a todo. Es que todo el mundo aplica la energía a todo, o sea, a todo no. Por lo menos a todo no lo avala la termodinámica, que es una ciencia física concreta, sino solo en aquello en lo cual, dentro de los límites de aplicación. Esta de Carnot, que me parece especialmente interesante para los ingenieros que están aquí, muy sugerente en mi opinión. Carnot, que el hombre fue una figura principalísima de la termodinámica, yo creo que realmente es la figura máxima de la termodinámica, pues el hombre se manejaba entre la teoría y la práctica con máquinas de vapor de verdad. Es impresionante leer su librito, muy librito, que además estaba en francés, no estaba en inglés, ¿eh? No sé si le dieron alguna vez algún sesenio de esos, pero desde luego sin escribir en inglés el tío destacó en el mundo, ¿no? Y este hombre, con máquinas que no pasaban del 1% de rendimiento, que me he entretenido en hacer los cálculos con el carbón y todo aquello, pues decía esto: dice, hay que ver qué lejos estamos de haber obtenido toda la potencia motriz de los combustibles. Claro, fijaros que estaba en menos de un 1%. Y hoy, claro, evidentemente ya sabéis que hay máquinas térmicas que superan el 40% e incluso el 50%. Pues ya ves tú, qué visión tendría este hombre del futuro. En el 1824 dijo esto, ¿no? Esta de un libro que me impresiona muchísimo, quizás el libro que más me ha gustado en mi vida, El macroscopio. Ya está agotada la edición, pero os lo digo, está en internet, lo buscáis y aparece. Es impresionante. A mí me llamó mucho la atención esta frase de un bioquímico, pues este hombre es un bioquímico. Lo que pasa es que era agregado cultural de la Embajada de Francia en Washington, ¿no? Y decía, entre otras cosas, dice esto: porque nada elude las leyes implacables de la termodinámica. La sociedad humana, cualquier máquina, cualquier organismo está rigurosamente sometido a ellas. Verdaderamente es espectacular, y eso a los que nos dedicamos a la termodinámica nos hace sentirnos muy seguros, muy a gusto, a lo mejor estúpidamente, pero es verdad. Dice, bueno, por lo menos el primero y el segundo principio se cumplen, digan lo que digan, luego lo demás ya veremos, pero eso se cumple. Y esta otra, modestamente la escribí yo en el libro ese que está ahí, en la primera edición, claro. Y me ha gustado ponerla en honor a todos vosotros, ¿no? A todos los ingenieros, ¿no? Efectivamente, en la ingeniería
la energía tiene todo un sentido práctico. No hay nada que no tenga que ver con la energía en la ingeniería. Hasta el punto, claro, de que en muchos casos es el objeto principal de los trabajos del ingeniero. Por tanto, me parecía que valía la pena destacar que cuando yo hablo de energía estoy hablando también de ingeniería, o cuando cualquiera habla de ingeniería está hablando de energía. Yo quiero darle un repasillo al sistema energético con tres enfoques, ¿no? O con tres aproximaciones. La primera y la más importante, evidentemente, la termodinámica, que efectivamente es la ciencia de la energía, por si alguien no lo sabe. Se puede hacer una definición más compleja y todo lo que se quiera, pero es así de simple, es la ciencia de la energía. Y está basada en principios, leyes y sobre todo en la experimentación. Es decir, es una ciencia que no elucubra, sino que va al grano concreto, ¿no? Luego la ecología. Ahora, como siempre, de un tiempo a esta parte, está tan de moda todo lo ecológico, ¿verdad? Pues quizás conviene una reflexión del sistema energético desde la ecología, en mi modestísima visión, que yo no soy ecólogo y no tengo ni idea de estas cosas, pero he leído, tengo amigos, etcétera, ¿no? Bueno, ya sabéis lo que es la ecología, la ciencia aquella de los seres vivos y tal y cual, y su relación con el medio. Y finalmente de la economía, que yo la economía, bueno, lo de llamarle ciencia, ¿verdad? Pues, en fin, a mí me cuesta trabajo, me ha costado, pero como está definida así en el diccionario de la Real Academia Española, pues yo lo he copiado, ¿no? Es la ciencia que estudia la producción y la administración de bienes y servicios. Bueno, si se lo preguntáramos a alguien por la calle diría, mira, o sea, es la ciencia del dinero y de ese rollo, ¿no? A eso es lo que manejan el dinero, es lo que piensa la gente, ¿no? Ya digo que la academia dice eso. Ese es el título que yo le daba a mi intervención. Eso era el preámbulo, claro, como tiene que ser, ¿no? Hay un preámbulo siempre. Visión termodinámica del sistema energético. Esa simbología que está ahí la hemos sacado en el CETAER y representa un poco los temas a los que nos dedicamos en el CETAER: la solar de concentración, la biomasa y la eólica. Lamentablemente la eólica todavía brilla por su ausencia, ¿verdad?, en los temas del CETAER, porque no hemos sido capaces de convencer al Ministerio de que nos permita montar una plataforma que queríamos montar en el Estrecho de Gibraltar. No nos lo han permitido todavía, pero que sí. Y el dinero al principio decían, el dinero al principio decían que teníamos dinero para hacer eso, pero luego resultó que no, lo cual suele ser frecuente. ¿Qué? Dime. Sí, sobre todo de turbinas sumergidas. En principio, bueno, en momentos quizá no sea. Eso es verdad, pero no iba a ser en Gibraltar, evidentemente. Iba a ser en Tarifa, que es más nuestro, ¿no? Bueno, primero unos conceptos básicos para los que no hayan pasado por las clases de termodinámica ni de termotecnia del profesor Velázquez en la escuela. Bueno, pues ya sabéis, aquello de la capacidad de producir trabajo y tal. Pero naturalmente la definición tiene que ser un poco más amplia, porque realmente, ya sabéis, el trabajo es una forma energética, el calor también, pero no es solo calor y trabajo, son muchas más cosas. Y luego os contaré algo que va a ser interesante y un poco fuerte, porque me voy a enfrentar dialécticamente, claro, a técnicos muy importantes del mundo mundial, es decir, de la Agencia Internacional de Energía, por ejemplo, o de Eurostat, que estoy en desacuerdo con ellos, y ya veréis por qué. Entre otras cosas, porque no sabéis nada de termodinámica, demostrado, ya lo veréis. Bueno, exergía, este sí un concepto más original, ¿verdad?, y que los antiguos alumnos de la escuela conocieron con otro nombre, pero que era el mismo concepto. Entonces se llama energía utilizable, os acordaréis, ¿no? Y la diferencia entre energía utilizable perdida y pérdida de energía utilizable, eso ya para que vamos a contar. Bueno, la exergía es muy importante. Yo creo que el concepto más importante de la termodinámica, por lo menos en mi opinión, ¿no? Porque la mayor parte de la gente nada más que piensa en cantidad de energía. Y más importante que la cantidad de energía es la calidad de la energía. Y es muy diferente. Es muy diferente una forma de energía de otras. Bueno, pues esa variable es la variable termodinámica que mide justamente la calidad de la energía. Y que los ingenieros que estudiaron bien en su tiempo, pues saben calcular. Otra cosa es que lo hagan, pero lo saben hacer. Y es un concepto muy, muy importante
en la práctica. Otra cosa es que no se utilice mucho. A mí siempre me ha gustado muchísimo. Es la variable que representa lo máximo en energía, en cantidad y en calidad, que se puede sacar de un sistema hasta que ese sistema llega al equilibrio con el entorno en el que habitualmente está, que es el medio ambiente. Entonces, a ese estado final de cualquier sistema que evoluciona se llama estado muerto, con muchísima razón, porque claro, cuando está en equilibrio con el medio ambiente, pues ya no evoluciona más, por tanto está muerto, ¿no? Ese nombre es curioso porque representa muy bien lo que es el concepto, ¿no? Y luego otras dos ideas que yo también las tengo hace mucho tiempo manejándolas y que me peleo con todo el mundo, ¿no? Y es la idea de rendimiento diferente de la idea de eficiencia, y todo el mundo las confunde, ¿no? Unas veces llama eficiencia, otras veces llama rendimiento, y no saben lo que es cada cosa, ¿no? Y la razón probablemente es porque en inglés no se distingue. En inglés se llama eficiencia y ya está. Y claro, cuando traducen algún texto de la Comunidad Europea o lo que sea, está en inglés, y se encuentran con la palabra eficiencia, unas veces traducen una cosa y a veces, la mayor parte de las veces no aciertan. Es decir, que cambian el sentido, es una cosa tremenda. Entonces a mí me apetece dejar claro la diferencia. Rendimiento es el cociente entre lo que se consigue y lo que cuesta conseguirlo. Y eso es normal, pero claro, en energía eso es muy preciso. Entonces, una máquina pues tiene un objetivo, producir trabajo, y te cuesta darle calor, por ejemplo, pues el cociente entre el trabajo y el calor está claro que es el rendimiento. Si ese cociente es entre la exergía correspondiente a cada una de esas dos formas energéticas, pues entonces ya eso sí que es la maravilla de las maravillas termodinámicas, pues el rendimiento exergético, ¿no? Como curiosidad y como quizás en honor a nuestro amigo Ramón, decir que un tipo particular de rendimiento que ellos llaman COP es muy interesante, porque la mayor parte de la gente se queda muy sorprendida cuando dice, no, esa máquina tiene un rendimiento de 300%, y se quedan así como, y puede ser más todavía, ¿no? Puede ser más todavía. Se llama COP. ¿Por qué es más de uno el rendimiento? Pues porque la calidad energética de lo que pones en el numerador es diferente a la calidad energética de lo que pones en el denominador. Si tú arriba pones calor a baja temperatura y abajo pones trabajo, pones electricidad, pues el rendimiento puede ser superior al 300%. No hay misterio ninguno, evidentemente, y no se viola ningún principio de la termodinámica. Si hace ese rendimiento, pero en clave exergética, por supuesto que no es mayor que uno, evidentemente. Y la eficiencia. Eficiencia es un concepto también sugerente, pero es solo, yo diría, verbal, no es numérico. El rendimiento es numérico. Arriba se pone un número y abajo se pone otro. Y se dividen y da un número. La eficiencia, sin embargo, es un concepto más cualitativo. Es el cociente en lo que se obtiene realmente en una máquina, en un proceso, lo que sea, y lo que se podría haber obtenido si el proceso hubiera sido ideal, entre comillas, reversible. Claro, como eso no se sabe prácticamente nunca, se calcula, sí, pero no se ha medido. Una máquina de Carnot no existe, entonces lo máximo que dé una máquina no se mide. Entonces ese concepto, que está relacionado con el otro, obviamente, una máquina que tenga una alta eficiencia tiene también un alto rendimiento, evidentemente, ¿no? Pues hay una gran confusión sobre eso, y a mí me ha apetecido que tengáis la diferencia entre ambas. Entramos ya en el sistema energético. Ese esquema, que evidentemente no pretendo que lo leáis ni nada que se le parezca, pero me sirve de referencia para entrar en materia. Bueno, el sistema energético, hay quien dice que empieza en las energías primarias y quien dice que empieza en las energías finales, en el consumo final, depende. Es evidente que si yo necesito luz artificial, como aquí, en este momento, pues yo necesito que haya electricidad. Para que haya electricidad necesito un sistema de transporte, para que haya un sistema de transporte tiene que haber una fabricación de la electricidad, y para que haya una fabricación de electricidad necesito unas materias primas. Por lo tanto, puedo empezar el esquema por un lado o por el otro. Si lo empiezo, como lo empieza casi todo el mundo, por las energías primarias, naturalmente la clasificación en renovables y agotables es obvia, evidente, todo el mundo la conoce, no vale la pena que yo la diga aquí, ¿no? Lo que sí me interesa destacar es que desde las energías primarias hasta las fábricas de energías intermedias, léase las centrales eléctricas
las refinerías de petróleo, las centrales de gasificación, pues tiene que haber un transporte muy importante, muy significativo, tremendamente significativo en algunos casos, excepto cuando se trata de energía solar, que no hace falta ningún tubo para llevarlo de un sitio para otro, o el viento, que tampoco lo necesita. Entonces, transporte de las materias primas. Las fábricas, como digo, de las energías que yo llamo intermedias. Yo no llamo energía final, aunque oficialmente se llaman energías finales. Ahora verán por qué. Para mí son intermedias, porque están entre las energías primarias y las de consumo final. Las de consumo final. Esas sí son las energías finales. Pues esas fábricas son muy importantes porque son la clave básica del sistema, y naturalmente ahí es donde los ingenieros tienen mucho que decir, y ahí se puede matizar todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero ahora, como recientemente ya tenemos unas fábricas más distribuidas, que están más al alcance de todos, pues eso es una componente importante, porque la concepción del sistema energético ha estado durante mucho tiempo en manos de los que concebían el sistema solo con grandes instalaciones centralizadas, y luego había que transportar de nuevo la energía intermedia a los lugares de consumo a través de unos sistemas de transporte adicionales a los otros, diferentes obviamente, y a su vez esos sistemas de distribución se centralizan ya próximos al uso en las estaciones de servicio de combustible y en las estaciones de distribución de electricidad, que lógicamente están próximos al consumo, en las afueras de los pueblos. Por cierto, en algunos pueblos se niegan a que haya una estación de distribución al lado de su pueblo, y si no hay una estación de distribución al lado de su pueblo, pues naturalmente lo lógico es que no le den electricidad, ¿no? ¿Verdad? Y entonces comprendan para qué son necesarias las estaciones de distribución, ¿no? Eso sería hay gente que dice, no, yo es que no quiero que pongan electricidad. Bueno, pues si no quiere usted se queda sin electricidad, ¿vale? Eso es lo que yo creo que habría que hacer. Pero yo he tocado todo esto más que nada para llegar aquí. Evidentemente, nuestro sistema, los economistas dicen que termina, prácticamente ellos dicen que termina aquí, o en el contador de la casa, o en el contador de electricidad de la fábrica, o en la gasolinera cuando lleno el depósito del coche o el autobús, porque claro, ahí es donde termina económicamente el asunto. Entonces, claro, el sistema acaba ahí. Claro, mi criterio me dice que no acaba ahí. Evidentemente yo compro electricidad o compro gasoil para desplazarme, ¿verdad?, para encender la luz, para poner la radio, la tele, etcétera, etcétera. El consumo final verdadero son estas otras formas de energía, no la electricidad ni los combustibles, sino la luz, el sonido. Esas son las de verdad, las formas de consumo final. Entonces, cuando se ve el sistema energético, hay que verlo en su totalidad, porque si yo tengo que componer un sistema energético, tengo que pensar primero qué necesito de luz, qué necesito de transporte, qué necesito, ¿me entendéis? Y luego de ahí para atrás. Digo, bueno, si la naturaleza allí a mí ya me da luz, ¿para qué quiero más luz cuando tengo la que me da la naturaleza, que no me cuesta nada, ¿no? ¿Me estáis entendiendo, verdad? Entonces hay que reflexionar sobre eso y metérselo en la cabeza. Sobre todo en eso de la luz hay que metérselo en la cabeza a los arquitectos, ¿vale? Bueno, con lo del calor y el frío, ¿para qué te voy a contar? Porque claro, cuando ponen tantos vidrios por ahí, y en los vidrios, ya sabéis, se produce el efecto invernadero, lamentablemente, pues todo el calor que entra con la radiación solar que entra dentro, luego hay que sacarlo con el aire acondicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Bastante claro, ¿no? Bueno, primera visión del sistema energético. Segunda, el sistema energético actual en España, el año 2012, la electricidad fueron 22 millones de toneladas equivalentes de petróleo, los combustibles 58. Lo digo porque muchas veces cuando tú les dices energía, piensan en electricidad, nada más. Bueno, pues que quede claro que los combustibles mucho más que la electricidad, en cantidad, en calidad son diferentes, pero en cantidad mucho más. Y luego va a ser el punto en el que me voy a centrar más en la charla. Daros cuenta que 22 más 58 son 80, y la energía primaria oficial del 2012 son 130 millones de toneladas equivalentes de petróleo. La energía primaria no se mide, se calcula. Las otras se miden. Es la suma de las gasolinas, los gasóleos, todo.
y lo otro lo que cuentan los contadores sumados, y todo eso pues da las cantidades que da, esas que están ahí, que son las de verdad. La energía primaria no, la energía primaria es un cálculo, y el cálculo se hace, y eso es lo que yo voy a criticar aquí hoy, se hace de una manera que ya explicaremos muy, muy mal. No siempre se ha hecho mal, cuidado, no siempre se ha hecho mal, pero ahora se hace muy mal, porque han puesto ahí, en ese sitio donde dicen cómo hay que hacerlo, han puesto a gente que yo creo que ni siquiera son ingenieros, ¿entiendes? Me da la impresión, no llegan ni a eso, fíjate, no llegan ni a ingenieros, se quedan en economistas, puede que algún psicólogo, ¿qué te voy a decir yo? ¿Qué te voy a decir yo? Bueno, pues según mis cálculos y con mi planteamiento, que coincide con el anterior y antiguo de la Agencia Internacional de Energía, así que no lo he inventado yo, para que quede claro que no vengo aquí a presumir de que he inventado un sistema de cálculo de energía primaria, está inventado hace muchos años, pues resulta que no son 130 sino 146. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tenemos que tener una idea clara de qué cantidad de cosas estamos tratando. De qué cantidad de electricidad, de qué cantidad de combustible y qué cantidad de energía primaria final, que entraremos en eso más adelante. Bueno, visto un poco así una panorámica energética del sistema, a mí siempre me ha gustado hacer esta referencia, siempre, hace muchos años, esto le llamaba yo hace unos años esclavo energético, ¿no? Un ser humano, nosotros, cualquiera de nosotros somos aproximadamente 100 vatios. Lo sabíais, ¿no? Casi todos lo sabíais. Bueno, a partir de hoy, mejor todavía, ¿no? Eso significa calculando en energía, eso en potencia, pues 2,4 kilovatios al día. Esas son las célebres 2.000 kilocalorías que dicen los biólogos, Es lo mismo, o 207 gramos equivalente de petróleo al día. El ser humano como máquina, por tanto, son 100 vatios. Eso no quiere decir... hay un dato ahí, por ejemplo, de que Indurain en pleno esfuerzo daba 540 vatios, pero claro, era mientras estaba allí. Luego cuando se sentaba en el sillón en su casa, pues naturalmente no eran 540 vatios, sino solo 100, del orden de 100, ¿vale? Eso a mí me parece fundamental, que seamos conscientes de la referencia que el ser humano tiene que tener del sistema energético, y por eso lo pongo. Pero en la realidad, la media mundial de consumo de electricidad es de 7,92 kilovatios hora al día. Claro, evidentemente a base de consumir pues transporte, de consumir electricidad para otras cosas, etcétera, etcétera. Eso es la media mundial. Países bastante significativos del mundo, de la Unión Europea, la media 15,5. España la misma que la media. En Andalucía, como tenemos más energía natural con el sol, pues eso es lo que dicen todos, pues por eso consumimos menos, ¿no? Yo una vez tuve una bronca con uno del ministerio, que tú te acordarás de él, sobre que decía que no, los aparatos de calefacción naturalmente en el norte pues estaban justificados, pero los de climatización en el sur no, según él, ¿no? Y yo decía, hombre, tanto derecho tienen a estar calentitos los del norte como a estar fresquitos los del sur, ¿no? En fin, una historia buena, una historia divertida. Y luego en combustibles, pues por la misma razón, también le echamos un poquito más entre electricidad y combustible, pues daros cuenta, ¿no? Bastante más de lo que somos como máquina. Es decir, el sistema energético nos proporciona una cierta cantidad de energía que es la que nos facilita la vida. Así hay que ser conscientes de que eso es una realidad. Yo no voy a criticarla ni a justificarla, simplemente creo que es correcto, es adecuado, que estemos a gustito en casa, ¿verdad?, que podamos ver la tele o oír música, y eso cuesta energía y hay que ser conscientes de que es así necesario. Lo que no es necesario es cuando eso es de más de la cuenta, ¿no? Entonces esa es la reflexión que yo os dejo ahí. Bueno, vamos a ver ahora ya, a entrar ya en materia más concreta. Y me voy a meter mucho con la contabilidad de la energía, como he dicho, ¿no? El primer dato que es importante conocer es ese. Es qué cantidad de energías intermedias realmente consumimos. Esos son indiscutibles porque se miden, no se calculan, se miden. Entonces esa es la distribución de las fuentes energéticas
de consumo final en España, según lo manifiesta el Ministerio. He dejado eso para que se entienda que esto es un dato oficial de la página web del Ministerio. Entonces, como veis, todavía en España tenemos un 51% de productos del petróleo. Gasolina y gasóleo, vamos, para entendernos, y butano, ¿no? El carbón ya de consumo directo, casi nada. El carbón está desapareciendo del consumo directo. Las renovables fuera de la electricidad, porque en la electricidad están, ya veis, no hay nuclear aquí. ¿Por qué? Porque está aquí en la electricidad, claro, ni nuclear ni renovables eléctricas, claro. Y el gas natural es de consumo directo en calderas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta composición es el punto de partida para entender cómo funcionan las cosas, con los datos con los datos numéricos que ahora veremos. Pero lo que importa mucho es darnos cuenta que el gran asunto es este. El gran asunto es ese, los productos petrolíferos, por las repercusiones medioambientales que luego tienen. Por eso he querido darle las dos visiones. Bueno, eso cómo ha evolucionado en los últimos años. Estos son los combustibles, como a partir del año de la crisis, ¿verdad? Pues los combustibles están bajando fuertemente. Sin embargo, la electricidad, que está bajando también, que ha bajado también, más o menos mantiene el tipo, ¿no? El gas, bueno, también ha bajado, pero mantiene el tipo. Y las únicas que suben sistemáticamente son las renovables. Y estoy hablando de las renovables no eléctricas, ¿eh? ¿Eso es en España? Eso en España. Estoy hablando de las renovables no eléctricas, es decir, agua caliente sanitaria, para entendernos, y la biomasa térmica, ¿eh? De esa estamos hablando. Y esas sí mantienen el tipo, curiosamente, ¿no? Y la electricidad, pues como he dicho antes, y el carbón, naturalmente, como he dicho antes, está bajando, ¿no? Está bajando sistemáticamente, pero entre otras cosas porque se utiliza para producción de electricidad. Bueno, la potencia. La potencia, este es un punto, ahora entraré en unos números que se va a ver más claro. La potencia, la capacidad de producir electricidad en España, ese es el otro gran problema del sistema energético español. Primero, los combustibles en unos aspectos, y segundo, la capacidad de producir electricidad. Bueno, pues ya veis aquí los datos. La hidroeléctrica, eólica y solar pues van para arriba, es decir, las renovables van para arriba. La térmica clásica, es decir, carbón, gas natural y fuel, que es muy poco, pues ya están estancadas, incluso van para abajo. Esto no se ve muy bien porque no está muy... pero va para abajo, salvo que últimamente ha habido un cambio importante en eso, muy significativo, que ahora entraremos en ello. Y finalmente la nuclear, que está estancada y no varía prácticamente nada, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la potencia instalada, como veis, no ha dejado de crecer de una manera desde el año 1996, que curiosamente fue cuando se inició el protocolo eléctrico, el acuerdo entre las compañías eléctricas y el gobierno, que luego dio lugar a la ley del sector eléctrico 54/97. Ahí empezó el disparate. Hablando en plata, el disparate, y luego lo concretaré. La energía producida, bueno, pues la energía producida más o menos se mantiene, pero aquí lo importante es darse cuenta que la térmica clásica, a pesar de todo, en otro caso estamos hablando de potencia, aquí ya estamos hablando de energía producida. ¿Cómo ha bajado? Las renovables, ¿cómo van para arriba? Siempre siguen para arriba, aquí están un poquillo paralizadas, ya se sabe por qué. Y cómo, sí, ya, eso es lo que quería decir. Bueno, y aquí están los números. Estos números son los que me interesan ya para que entremos en materia. Aquí está la potencia. Fijaros, 108.000 megavatios. 108.000 megavatios. Distribuido en contaminantes, es decir, nuclear, carbón, fuel y ciclos combinados, y renovables, que son evidentemente hidráulica, mini hidráulica, que es esto, eólica, fotovoltaica, termosolar y biomasa. Esto es biomasa realmente. Y la térmica no renovable entra dentro de los contaminantes, están sumados aquí porque esas son las cogeneraciones básicamente con gas natural. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que hay, eso es lo que hay. Pero ¿cuál es el contraste? El contraste es que el máximo consumo en una hora punta, de un día punta, han sido 44.000 megavatios. Fijaros bien, 108.000 megavatios de capacidad
108.000 megavatios de capacidad y el máximo consumo 44. Pues aquí algo no ha funcionado, ¿verdad? Algo no ha funcionado. Me he entretenido en hacer esta columna, que la he hecho yo, esta la he copiado de lo que viene en el Ministerio, que es la cantidad total de electricidad producida por esta potencia instalada, con cada uno, y lo hemos sumado y nos hemos entretenido. Eso sí, eso lo he hecho yo, lo he dividido entre renovables y no renovables, pero aquí he puesto la electricidad que estas instalaciones podrían haber generado. Pues podrían haber generado el doble, efectivamente. La potencia es más del doble, pero como las renovables no funcionan todo el tiempo, las nucleares funcionan 24 horas, pero las solares cuando hay sol y la eólica cuando hay viento, pues claro, teniendo en cuenta todos esos factores, a pesar de eso, la capacidad de generación de electricidad de nuestro país es casi 600 teravatios hora, el doble prácticamente de lo que realmente han producido las centrales en el 2012, ¿no? Entonces este es un elemento clave, ¿no? El elemento clave es darse cuenta de que tenemos, porque en determinado momento las empresas decidieron montar ciclos combinados por un tubo, y ahora veremos por qué se les ocurrió eso, una mala planificación, evidentemente. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora, como hay menos consumo, pues y encima han entrado las renovables, fijaros la eólica, 22.000 megavatios, que eso es otro disparate, dicho sea de paso. Así que las renovables hay mucho que hablar también, cuando entramos en matices, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Que encima el carbón está produciendo más que los ciclos combinados, cuando estaba en picado. ¿Por qué? Porque ha habido un Real Decreto del Gobierno apoyando al carbón, porque los pobrecitos mineros de Asturias tienen que seguir allí en el machito. Dicho sea de paso, son 5.000. En la renovable hay 150.000 puestos de trabajo. Y además contamina. Y además más cosas. Pero claro, hay 5.000 fieras allí que se van para Madrid y se comen al mundo, ¿no? Y los renovables ni siquiera están asociados, ni siquiera existen. No existe ningún sindicato de trabajadores de las renovables, ¿verdad? Que yo sepa, pero el carbón sí. No, no es una broma lo que estoy contando, es muy importante. Bueno, ¿por dónde iba? Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora mismo? Pues ahora lo veremos. Bueno, eso, pero me he adelantado. Lo que pasa es que esos 27.000 megavatios de ciclos combinados están parados casi todo el año. Y eso le crea un problema al que hizo la inversión, ¿eh? Luego explicaré un poquillo por qué ha ocurrido ese problema, pero lo importante no es que ha ocurrido, y está ahí esa potencia instalada. Bueno, ya voy al meollo de lo que quería. Os anuncié que yo me iba a meter a fondo en un asunto, ¿no? Pues este es el asunto. Mira, estas son tartas propias de la Agencia Internacional de Energía. Es muy fácil de conseguirla. Fijaros primero en esta tarta de aquí. Esto es electricidad producida, teravatios hora, bueno, me da igual. Lo que quiero que os fijéis en esto. La nuclear en el sistema eléctrico mundial significó en el 2010 el 12,9%. Y la hidráulica de todo el mundo, el 16%. No tengo que decir que la electricidad hidráulica y la electricidad nuclear son iguales, desde el punto de vista termodinámico. Tienen la máxima energía las dos. Y son exactamente iguales. Cuando entran en la red no hay manera de distinguirla, ¿verdad? No hay, los electrones no dicen, que yo soy nuclear, que yo soy hidráulico. No, todos son electrones y ya está, ¿no? Está claro, se ha entendido, ¿no? Son iguales. Bueno, pues cuando se hacen los cálculos, insisto que son cálculos, a energía primaria, pues nos encontramos con el llamado milagro termodinámico, que hace... Ese milagro lo que hace es convertir la electricidad nuclear en más importante que la electricidad hidráulica. Tanto es así que esto que eran 16 y 12% o 13%, ahora se convierte en 5,7 y 2,3. Sí, la hidro se ha contraído y la nuclear se ha expandido, O sea que la electricidad nuclear vale más según estas estadísticas que la hidráulica. Eso parece que no tiene importancia, pero en mi opinión sí la tiene, por eso yo tengo esa manía. En España es igual, aquello era a nivel del mundo, en España era igual. Aquí veis que no se ve muy bien, lo siento, las renovables, que han sido el año pasado, han sido un 31% del total de la electricidad producida en España, eso es un 31%, y la nuclear fue un 20%.
¿vale? Y al pasar a energía primaria, que es lo que está aquí, la hidráulica más la eólica y tal es un 6%, y la nuclear pues es un 11,6%. ¿Os habéis dado cuenta, no? Igual que a nivel mundial, efectivamente. ¿Por qué? Porque las estadísticas son las mismas, las metodologías estadísticas son las mismas. Claro, eso parece que no tiene importancia. Yo digo ahí que sí que la tiene, porque están continuamente bombardeándonos con que las renovables no sirven para nada, son muy caras, son muy pocas, no resuelven el problema, ¿verdad? Y sin embargo la nuclear sí resuelve el problema, sí resuelve el problema, porque son más. Pues no, resulta que son menos. Lo que pasa es que nos enmascaran de tal manera que unas parecen más y otras parecen menos. El resultado final es que está metido en la mente de la gente eso que estoy diciendo, eso y más cosas. Pero eso cualquiera le pregunta y dice, la nuclear, hombre, claro, la nuclear, eso es fantástico, ¿no? La renovable, eso no sirve para nada, si eso no es nada, si eso no tiene importancia ninguna. Pues el 31%. Y la nuclear en electricidad el 20%. Y ahí sí que las cuentas son las correctas. 31 y 20% en electricidad. Cuando traducimos a energía primaria hacemos lo que nos dé la gana. Yo lo sé hacer para que salga al revés, ¿eh? Os lo aseguro, y lo hago, ¿eh? Y lo hago. Ahora lo veréis cómo lo hago. Y lo hago bien, ¿eh? Lo hago bien, ¿eh? Cuidado, lo hago bien. Bueno, y todo esto viene porque una institución tan importante como la Agencia Internacional de Energía y Eurostat tienen un departamento que se pone a pensar sobre estas cosas y hacen lo que han hecho. Yo me he pasado mucho tiempo, os lo confieso, verdaderamente confuso. Yo decía, ¿cómo puede ser esto? Esto no entra en mi cabeza, no lo entiendo. Hasta que hace muy poco tuve un ratillo libre y me metí en la página web de la Agencia Internacional y busqué por ahí brújulas y me encontré el manual que esta gente tienen editado de las estadísticas. Y me quedé impresionado. Pero muy impresionado, Ramón. Cuando tú lo leas te vas a enfadar más que yo todavía, seguro, porque te conozco. Es increíble, increíble. Y entonces lo entendí. Yo, claro, es que esta gente no tiene ni idea. Confunden las churras con las merinas. Es una cosa inenarrable. No sé, algo habrá que hacer. Desde luego yo pienso escribirle a quien sea, le voy a escribir, hombre, por favor, dígale usted a sus técnicos que pasen un ratillo por las clases de una escuela de ingenieros o una facultad de física. De verdad, no conocen el concepto de entalpía, ni el de energía interna siquiera. Confunden calor con... Bueno, una cosa absolutamente inenarrable. Entonces yo he entresacado algunos párrafos de ahí que, bueno, pues me han divertido, ¿no? Entonces este es increíble, ¿no? Bueno, con el que empieza el tratado es magnífico, por eso digo, totalmente de acuerdo, ¿no? Dice, los primeros días de la metodología se usaba el método... este no es, esto es que ha pasado aquí, que me he pasado uno. Eso, decía que estoy totalmente de acuerdo. Las estadísticas detalladas, completas, oportunas y son imprescindibles para poder monitorear la situación energética a nivel nacional e internacional. Efectivamente, claro que sí, etcétera, etcétera. Bueno, magnífico, pero luego llega la verdad y empiezan con los balances energéticos y dicen cosas tan divertidas como esta. La energía primaria en las cuentas energéticas. Por ejemplo, la producción bruta de electricidad de centrales hidroeléctricas se utiliza como la forma de energía primaria en lugar de la energía cinética, dicen ellos. Yo digo será potencial, ¿no? En el caso de que sean las centrales hidráulicas pero bueno, vamos a suponer que están pensando en centrales hidráulicas de estas de paso, ¿no? Y me da igual. Es verdad que ellos consideran que la energía primaria es la energía eléctrica que ha producido la central, no la energía potencial, la energía cinética que produjo la energía eléctrica. Entonces, claro, bueno, sigue más para adelante, ¿no? A ver si consigo explicarme bien, porque yo sé que no es tan sencillo. Bueno, entonces, la primera reflexión que yo me hago, no la que hacen ellos, es la siguiente. Vamos a ver, nosotros tenemos unas energías intermedias clarísimas. La electricidad, los combustibles son los combustibles, el agua caliente es el agua caliente, se mide y tanto, ¿no? Y eso está clarísimo. Ahora, cuando yo digo, lo quiero poner todo el sistema en unas energías, digamos, únicas que me sirvan de referencia. Dice, ¿cuál utiliza?
la hidráulica, la electricidad hidráulica, el calor, el poder calorífico superior o inferior de un combustible, ¿qué utilizo? Pues en el sistema que había antes, el que yo he titulado ahí de tradicional y razonable, y que le llamaban método de sustitución parcial, lo que hacían era bastante razonable. No es lo termodinámicamente óptimo, pero bastante razonable. Y es muy sencillo. Mire usted, como la forma energética más abundante, más utilizada es el petróleo, pues yo utilizo el petróleo como referencia. ¿Y qué utilizo el petróleo? Por su poder calorífico. 10.000 kilocalorías por kilo, pum, pum, pum. Toneladas equivalentes de petróleo, mi referencia. Mi referencia es ese combustible. Claro, cuando cojo otro combustible, le mido su poder calorífico, lo comparo con el petróleo, saco las equivalencias, el carbón, por ejemplo, pues 0,7, ¿verdad?, etcétera. Y hasta ahí, estupendo. Cuando hay combustibles no hay problema. Ahora bien, cuando llega una forma energética que no son combustibles y no pasa por combustible, por ejemplo la hidráulica, la eólica, pues ¿y ahora qué hago? Pues en el sistema antiguo decía, bueno, es muy sencillo. La electricidad que a mí me da una central hidráulica, yo la comparo con la cantidad de combustible que yo tendría que haber utilizado en una central termoeléctrica media del mundo para producir la misma cantidad de electricidad. Y claro, eso es razonable, ¿no les parece? Y claro, todas las formas eléctricas las transformo en energía primaria con ese criterio. Y eso pues me parece que era lógico, ¿verdad? Hombre, porque no vamos a hacer un balance de energía, que sería lo suyo, ¿no? Eso ya es panota, ¿no? Esta gente no sabe ni siquiera lo que es, no lo han oído en su vida, ¿no? Entonces, bueno, eso que era razonable, ahora lo comparamos con la realidad. ¿La realidad cuál es? Muy sencilla. Que ¿cuántas formas energéticas primarias hay? Multitud. Mire usted, la que entra en un panel solar, pues es la radiación solar. La radiación solar la sabemos medir. Pero claro, ¿qué tiene que ver la radiación solar con el poder calorífico de un combustible? ¿O con la energía potencial de un embalse? Pues habría muchas formas de energía primaria. Entonces, si las ponemos todas, vale, mire usted, pero si las queremos juntar todas, pues habrá que buscar un denominador común. Y parece razonable el método que utilizaba la propia Agencia Internacional de Energía hace un tiempo. Bueno, pues estos señores se inventan un nuevo procedimiento con unos argumentos que no vienen al caso, porque si no sería esto muy aburrido, y se abandonó porque el otro sistema, porque significaba poco. Yo creo que aquí de fondo hay una mala traducción del inglés. Yo estoy convencido de que no puede ser tan malo como esto, ¿no? Decía, el argumento es increíble, ¿no? Porque significaba poco para los países en los cuales la hidrogeneración de electricidad era la mayor oferta, y porque los valores efectivos de sustitución eran difíciles de establecer. No lo entiendo. ¿Por qué va a ser difícil de establecer la cantidad de combustible que yo necesito para producir la misma electricidad que produce mi central hidráulica? Pues yo creo que, claro, divido por 0,36, que es lo que ellos mismos dicen, y ya lo tengo, ¿no? En fin, ya que dependía, de las eficiencias, cambian eficiencia por rendimiento, marginales de la producción eléctrica. La sustitución parcial también tenía efectos irreales en el balance energético, ya que aparecían pérdidas por la transformación que no tenían ningún sustento físico. Hombre, por Dios bendito. ¿Cómo no van a tener ningún sustento físico? Claro que lo tiene. Es evidente que sí. Las pérdidas son las pérdidas y se calculan y punto, ¿no? Bueno, pongo ahí como imágenes por ahí, por hacer esto menos aburrido, una central nuclear, unos generadores eólicos y una central solar, una termosolar. Alguna imagen de termosolar tenía que poner, ¿no? Mira, estaba feo no poner ninguna, ¿no? Hombre, que no iba de eso hoy, pero alguna había que poner. Bueno, este es otro punto que enfoca ya a la propuesta que yo finalmente voy a hacer y que ya se me ha adelantado Miguel Ángel, la ha hecho por mí antes. En la presentación la ha hecho él por mí, con eso de la generación distribuida, ya. Se ha adelantado a la jugada. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Luego le riño. Vale. Bueno, esta imagen la tengo hace muchos años, pero a mí me gusta muchísimo. Vamos a ver, el sistema energético actual, el sistema eléctrico actual en España se basa en una máquina térmica muy grande y que en este momento en España representa el 69,5% de producir electricidad. Grandes centrales térmicas de distinto tipo, entre ellas las nucleares,
que funcionan de acuerdo con el esquema básico que todos vosotros conocéis, de una fuente de calor, la máquina térmica, que es la que produce finalmente la electricidad, y la cesión de calor al sumidero de calor, que como todo el mundo sabemos, para que el rendimiento sea el máximo, tiene que ser la mínima temperatura y por tanto la temperatura ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y con eso, pues nada, ya tenemos la electricidad, la vendemos, etcétera. Y claro, el rendimiento de esto, pues 1 dividido entre 3. Ese es el valor medio aproximado de todo el sistema termoeléctrico mundial, 0,33, ¿vale? 0,33. Es decir, que por cada kilovatio hora que yo consumo en mi casa, yo tiro 2 en algún otro sitio. Consumo 3, tiro 2 y me quedo con 1, ¿vale? Este es el sistema mayoritario que tenemos ahora mismo, mayoritario en casi un 70%. ¿Se entiende, no? Está claro, sencillo, ¿verdad? Pero claro, resulta que los termodinámicos antiguos, que eran más listos que los actuales, pues inventaron una cosa más eficiente de producir la electricidad, que se llama cogeneración, y que es un concepto que nos gusta mucho a los que estamos en estas guerras, ¿no? ¿Y en qué consiste? Bueno, en España eso significa un 11,56% de la generación de electricidad, que no es cero, ¿eh? O sea, no es cero, esto es otra historia, no es cero. ¿Y en qué consiste la cogeneración? Pues lo mismo que la generación, porque las máquinas son las mismas, son iguales, una máquina termodinámica como cualquier otra. La única diferencia está, aquí le hemos dado algún sitio, bueno, es igual. La única diferencia está, la máquina es la misma, en que el sumidero de calor, en vez de estar a la temperatura mínima posible del ambiente, está un poquito más arriba para que se pueda aprovechar. Así de sencillo. Y por supuesto existen máquinas en el mercado, funciona, etcétera, etcétera. Con eso, con ese pequeño truco, aprovechamos la electricidad, pero también aprovechamos el calor. Y pasamos un rendimiento, digamos, del 33% a rendimiento del orden del 80%. Con lo cual, imaginaros el mejor aprovechamiento que hacemos de la fuente de calor, la que sea, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo siempre en la cabeza. Bueno, hay más comentarios ahí que no vienen al caso. El hecho cierto es que tenemos claro cuál sería el procedimiento eficiente de producir electricidad. Bueno, el combustible de esto no voy a hablar nada, de transporte. Entonces, vamos a los aspectos económicos directamente. Sistema energético el mismo, y ahora vamos a hablar cosas de dinero, ¿no? De dinero. Tampoco quiero cansar mucho, pero daros 2 datos o 3 que son significativos, ¿no? Y, bueno, espera, me voy a adelantar un poquito. Estos números que veis aquí, ahí no se ve nada, pero sí se ve que es el informe mensual de comercio exterior del Ministerio de Economía y Competitividad. Es decir, que esos números que pongo ahí están sacados aquí y son los números oficiales, ¿vale? ¿Se entiende? Que no me lo he sacado de ningún blog por ahí, de nadie tendencioso ni nada, sino están sacados directamente del Ministerio. Bueno, tendencioso, Ministerio. Bueno, pues ahí tenemos las cantidades, nada más y nada menos que 62.000 millones de euros tenemos que pagar al exterior para comprar los combustibles que consumimos en España. 62.000 millones, don Emilio. Y eso que no he contabilizado el uranio porque no he podido encontrarlo. No sabemos, el uranio lo compramos fuera, como luego hablaremos, pero yo no sé cuánto nos cuesta, porque no lo he encontrado. En esa tabla que hay ahí no está el uranio, no sé dónde está. No he sido capaz de encontrarlo. Pero eso sí, en España somos muy listos, y nos gastamos los dineros comprando petróleo, etcétera, pero somos muy listos y también vendemos, también vendemos energía intermedia, vendemos a nuestros vecinos, a Portugal, a Francia, a Marruecos, vendemos electricidad y le sacamos un dinerillo que no está nada mal, sobre todo para el que vende y cobra, claro. Pero luego, no os lo vaya a creer, pero es verdad, vendemos mucha gasolina. Vendemos gasolina. No tenemos petróleo, pero vendemos gasolina. Y es que tenemos una refinería y un sistema de transporte muy bien pensado, según el cual hemos favorecido muchísimo el vehículo de gasóleo, y todos los coches son de gasóleo, pues son los mejores, ¿no? Dicen. Bueno, los termodinámicos decimos, bueno, yo por lo menos digo que es mejor de gasolina, pero bueno. El gobierno en su momento determinado le interesó aquello y hoy producimos muchísimo gasóleo, compramos gasóleo con oferta de gasóleo y producimos más gasolina de la cuenta y la vendemos.
Y entonces, en total, nosotros vendemos al exterior en forma de energía intermedia 16.000 millones de euros al año, en el año 2012. Naturalmente, la diferencia de los dos es el balance neto, que son 45.000 millones de euros del ALA que nuestra economía tiene que pagar al exterior, que es la cantidad mucho mayor que el balance final. El balance final es de 30 y tantos mil millones de euros, porque hay otros sectores en los cuales somos verdaderamente muy positivos, pero en este 45.000 millones. No nos podemos olvidar de eso, porque esa es la clave del futuro, desde el punto de vista económico. Bueno, yo no he querido seguir por ahí, pero hay un montón de preguntas que me gustaría hacerle a alguien que supiera contestármelas desde el punto de vista económico, ¿no? Las instalaciones del sistema energético, ¿de quién son? ¿Quién las ha pagado? Y si son de alguien, por circunstancias de la historia, por lo que sea, yo digo, bueno, ¿y por qué yo en mi casa no puedo también producir electricidad, etcétera? ¿Qué lo impide, no? Si estos que son dueños de todas esas instalaciones lo pueden hacer, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces esa pregunta, pues naturalmente me la hago, ¿verdad, Isabel? Hay que hacérsela, ¿no? Hay que hacerse esa pregunta. ¿Cuánto le cuesta una unidad de energía a cada consumidor? Y a cada tipo de consumidor. De un tipo y del otro, ¿no? ¿Quién controla esos precios, no? ¿De qué depende el precio? ¿Hay libertad de mercado para unas cosas, control para otras? ¿Esto es un negocio libre? ¿No lo es? ¿Un servicio público? En fin, una serie de preguntas que yo creo que es bueno que nos hagamos todos de vez en cuando, ¿no? Y bueno, un aspecto que vamos a tocar de inmediato, y para ir terminando ya, es el tema de los gases de efecto invernadero, cuánto pagamos y todas esas cosas, ¿no? Bueno, esto nada más que dice que pagamos el kilovatio hora más caro de Europa, ¿vale? Bueno, esto está súper controlado, y no solo los consumidores particulares, privados, también la industria, también la industria. Eso pues condiciona mucho, pero claro, siempre hay truquillos, ¿verdad? Hay compensaciones que se hacen a los grandes consumidores, se les hacen compensaciones para que les cueste más barato. Pero voy a tocar muy brevemente un asunto que no me puedo ir de aquí sin tratar de aclarar, que es el célebre déficit de tarifa. El déficit de tarifa se inventó allá por el año 2000, lo inventó hace mucho rato un señor que era ministro de Economía, que no sé si os acordáis, hace mucho rato, lo inventó porque no le gustaba a él que el repercutir a los consumidores, él protegía a los consumidores, no quiso que lo pagaran los consumidores. Entonces decidió crear un artificio contable por el cual guardaba allí, en algún agujero, la diferencia entre lo que se le pagaba a las compañías correspondientes y lo que ingresábamos los consumidores. Esa diferencia la define la Comisión Nacional de Energía como la diferencia entre los costes reconocidos, no los costes reales, los costes reconocidos y los ingresos. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia que se llama déficit de tarifa. En aquel momento la propia Comisión Nacional de Energía, en esta referencia, en el 82/2008, sacó un documento muy interesante en el cual dejaba claro cuál era el origen del problema del déficit de tarifa, y no eran las renovables, entre otras razones porque no había renovables en aquel momento, todavía no había renovables. En aquel momento la generación con grandes eléctricas le costaba, dicho por la Comisión Nacional de Energía, 0,3 céntimos de euro el kilovatio hora, y se lo pagaban a 8,5, a 6,1, a 9, a 5,6, etcétera, etcétera. Multiplicado por la producción que tenían esas centrales, resultaba que tenían un exceso de retribución. Insisto que esta tabla no la he hecho yo, que se la he sacado, bueno, está en la Comisión. Recibieron las grandes hidroeléctricas 2.000, 1.450, en total 8.655 millones de euros de más en esos 5 años. Y las nucleares igual, según la Comisión Nacional de Energía,
se consideran amortizadas después de todo este tiempo y por tanto a 1,8 que les cuesta, según ellos, producirlas, recibieron este pago. En total, entre las dos formas, recibieron 18.739.000 millones de euros, de más. Se llaman beneficios caídos del cielo o windfall profit. Insisto que no lo digo yo. No lo digo yo. Están ahí. Y yo no comprendo porque esto no se aclara. Yo sé por qué no se aclara, evidentemente. Porque hay quien no le interesa que se aclare, obviamente. Bueno, pues dicho eso, ya puedo pasar para adelante. Esta es otra que es, iba a decir una grosería, pero no está bien. Además, a mí no me habéis oído nunca grosería, ¿no? Nunca lo has dicho, no la va a decir. No voy a decir ahora, aquí en la penúltima clase. Estaría feo romper la costumbre de tantos años, ¿no? Nunca ha sido mal hablado, que no. Pero se me ocurría en este preciso momento. Mirad, esto es una cosa que a mí también me indigna mucho. Dice, producción interior de energía primaria. Y hay aquí eólica, claro, hidráulica, esto sí, biomasa, biocarburante, el poco carbón que tenemos, el poquísimo petróleo, el nada de gas natural. Y la nuclear, 48,6% de la producción interior de energía resulta que es nacional. Hostia, qué bien, ¿no? Qué bien. Pero luego en el mismo ministerio te encuentras un apartado que te dice, y el propio Foro Nuclear te dice, en el que procede el uranio con el que trabaja, procede en su mayoría de Rusia, de Namibia, de Níger, o sea, 2 o 3 provincias que tenemos por aquí al lado, ¿no? O sea, que están dentro de España, ¿no? Están dentro de España. Es decir, que es divertidísimo, ¿no? O sea, que la electricidad nuclear es de producción nacional, tú. Porque las centrales están en España, eso sí. Pero según eso, las centrales de ciclo combinado también serían nacionales, porque aunque el gas natural venga de fuera, la central está aquí, ¿no? En fin, otra cosa más para divertirse, querida Silvia. Nos divertimos. Bueno, esto ya lo paso, que fue antes el huevo o la gallina, la crisis o la disminución de consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto sí me divierte un rato, porque yo creo que es interesante, ¿no? Y los datos que voy a dar aquí, esto es espectacular, Mirad, esto era el año 2008-2009, esto es la producción con nuclear prácticamente estable, más o menos, ¿no? La producción con carbón, estoy hablando de los años 2008-2009 y 2010, mirad cómo iba, ¿no? Aquí están los números para abajo. Y las renovables, que no pone aquí que son estas, pero son estas, las renovables, pues iban para arriba. La innombrable. Entonces, fijaros qué datos más interesantes. Me lo han criticado, eso lo puse yo en el blog y salió uno por allí diciendo que yo estaba haciendo demagogia, ¿no? Pero son datos oficiales, lo siento muchísimo. El precio medio de la electricidad, red eléctrica DISIS, 69,61 euros el megavatio hora. En el 2009, por distintas razones, 42,63. Valor de la electricidad, sin contar las primas, en millones de euros, 19.000 y 11.000 respectivamente. Primas del régimen especial, no solo renovables, pues esta y esta. La suma de las dos, esto y esto. Y bueno, anecdótico el valor de las renovables. Lo que importa es que todo el sistema eléctrico, toda la electricidad de España costó en el año 2000, estuvo valorado en el año 2008 por 23.000 millones de euros y en el 2009 17.000 millones de euros. La pregunta clave es, ¿notaron ustedes que bajara el recibo de la electricidad? ¿Lo notaron? ¿Se dieron cuenta que de 2008 al 2009 les costó a ustedes más barato el kilovatio hora? ¿Entienden, no? Pues no, evidentemente no, más bien costó más caro. Pues aquí hay algo raro, ¿no? Si lo que yo voy a comprarme vale menos, ¿por qué tengo que pagar más, no? Aquí algún gato encerrado hay. Bueno, el origen de... Esto lo dejé antes para no, por si hacía falta cortar antes. El origen de todo este desaguisado viene por los célebres planificadores de las grandes compañías eléctricas. Y yo estaba en unos consejos asesores en el Ministerio cuando se empezó a hablar de esto, ¿no? Ellos se hacían las cuentas de la siguiente manera, incluido el IPTS, que está aquí en el... estaba también... Estaban aquí al ladito, estaban también en la reunión, fui con él en el AVE.
Y entonces tiene unos modelos maravillosos. Mira, a ti te gustan esos dos modelos, ¿no? Lo de la Comunidad Europea. Sí, sí, la Comunidad Europea. Pero fantástico, no te lo puedes imaginar. Según el cual el consumo iba a crecer de manera continua al 3,2% para siempre. Lo que ellos llaman el BAU, el Business as Usual, que eso es fantástico, parece una cosa espectacular, ¿verdad? Pues suena así muy bien, el BAU, ¿no? Y entonces ellos calculaban el consumo los siguientes años con ese BAU, ¿eh? Resultaba que en el 2020 pues iban a necesitar tanta potencia instalada porque iba a haber tanto consumo. Pero ya eso lo decían en el 2007. Y los datos del 2007, fijaros cómo eran respecto del 2005. Digo, bueno, si no tiene sentido que mantengáis ese modelo cuando ya en 2 años se ha desfasado un 40%. Porque claro, para el 2007 ellos preveían un consumo como este. Y fue este. Y en el 2008, este. Y bueno, claro, ahí se embarcaron unas inversiones y esas inversiones ahora se las comen con papa. Simplemente. Pero las tenemos que pagar entre todos, eso sí, no os preocupéis que las pagaremos entre todos. Pero esas inversiones están hechas y veremos a ver lo que eso significa cuando tengan que ir cerrando ciclos minarios, que tendrán que irlo cerrando, quieran o no quieran. Bueno, los aspectos ambientales, muy rápidamente. Los aspectos ambientales tienen mucha importancia, ya lo sabéis, es la contrapartida a los aspectos económicos. Lo único que frena al desarrollo económico ahora mismo son los aspectos ambientales. Dice, no, mire usted no puede seguir produciendo más porque usted va a contaminar mucho más que no sé qué, que no sé cuánto. Perfecto. Gases de efecto invernadero, clave del cambio climático. Bueno, pues ya veis, el sistema eléctrico es esto, el sistema de combustible es esto, y la industria, que no lo he puesto aquí, también es importante, sin contar, lógicamente, la electricidad y tal que está metida ahí, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema? El problema, yo lo cuento siempre porque me parece importante, es que el planeta Tierra, o el planeta Agua, según se mire, eso es agua, pues el planeta Tierra resulta que está rodeado por la atmósfera, como sabéis, una capa muy finita de aire, muy finita, 100 kilómetros nada más, frente a los 13.000 y pico del planeta. Y es la que filtra la entrada de la radiación solar en el planeta y filtra la salida de la radiación infrarroja del planeta. Y es selectiva, sale más, entra menos, etcétera. Pues eso, que ya está estudiado, y muy estudiado, es lo que causa el problema del calentamiento global. Aquí tengo los datos, que no vale la pena que lo vean, a nivel mundial. Aquí tengo una gráfica que esta sí que no me privo de enseñar porque me parece clave, es la principal de la que os quería enseñar. Esto es cómo han evolucionado las emisiones en España desde el 2003 al 2012. Esta curva que está aquí de rayitas, esta. Y así es como se ha producido las renovables, así es como se ha producido con el gas más fuel y así es como se ha producido con carbón. Daros cuenta al detalle, el mínimo de emisiones ha sido cuando era el mínimo de carbón y el máximo de renovables, lógicamente. Es que es significativo esta gráfica, ¿verdad? ¿Qué pasó? El Real Decreto del carbón, ¡pum!, carbón para arriba, emisiones para arriba, ¿de acuerdo? Emisiones para arriba. Y cuando habíamos conseguido pasar por debajo del compromiso del protocolo de Kioto, pues ya estamos otra vez por encima. Bueno, sin comentarios, ¿no? Yo creo. ¿Qué? Para pagar, claro, evidentemente. Eso significa pagar, pagar al exterior lo que haya que pagar. Bueno, el problema del cambio climático evidentemente tiene todo que ver con el sistema energético. La mayor parte de las emisiones se producen en el sistema energético. Y el calentamiento global, esta gráfica la habréis visto 27.000 veces, pero yo este concepto sí quiero transmitirlo. Es el concepto de forzamiento radiativo. Es la clave del asunto. La atmósfera intercambia, como he dicho antes, radiación directa, radiación solar y radiación infrarroja, y hay diversos fenómenos que aumentan la cantidad de radiación que llega al suelo y otros que la disminuyen. En concreto, los aerosoles obviamente la disminuyen, ¿no? Hay quien se fija nada más que en eso, dice que el planeta se va a enfriar, ¿no? Pero como está lo otro, que mucho más, el resultado final es el que importa, es este 1,6. El 1,6 es el valor calculado por el IPCC del forzamiento radiativo, 1,6 vatios por metro cuadrado. Bueno, eso es mucho o poco, pues si se sabe que la radiación solar que llega fuera de la atmósfera son 1.367 vatios por metro cuadrado, pues ya nos damos cuenta, 1,6 frente a 1.367. Eso significa un calentamiento lento pero continuo.
Bueno, los expertos en esto han calculado lo que va a pasar en España. Estos son modelos para final de este siglo. Al final de este siglo pueden pasar cosas con distintos modelos, insisto, muy graves, de aumento de temperaturas entre 4 y 8 grados en las zonas internas de la península. Bueno, no viene al caso, esto lo quito ya. No, ya lo dejo aquí. Esto, bueno, unas propuestas que yo traía aquí en solar, en fotovoltaica, etcétera, comparando con los números de los tejados que tenemos y todo eso, pero eso ya, como esto lo dejo aquí, pues el que quiera se lo puede leer. Y en la industria también. Y ya pues termino con las conclusiones que yo traía preparadas, ¿no? Para mí está claro lo que he dejado, me parece que he tratado de dejar claro, que es un sistema que se ha desarrollado con criterios exclusivamente económicos, un poco contrarrestados por los ecológicos y sin tener suficientemente en cuenta las leyes de la termodinámica. No se ha sabido distinguir una forma de energía de otra, no se ha sabido equilibrar el consumo y la producción. Hemos llegado a una situación difícil y han pretendido resolverla con parches, muchos parches, muchísimos reales decretos y reales decretos leyes, pero cuando digo muchísimos digo algo increíble desde el 97 para acá. Yo, sin embargo, creo que estamos en el camino correcto de cambiar el paradigma energético, creo que lo estamos cambiando. Esa cifra del 31% de la electricidad con renovables lo demuestra. No estamos igual que al principio, ni muchísimo menos, hemos avanzado mucho. Tenemos 45 centrales termosolares en España con 2.000 megavatios de producción solar, con tecnología nuestra y que la estamos exportando a todo el mundo. Somos campeones del mundo en eso somos campeones del mundo, además de en fútbol y en hockey sobre patines, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente vamos muy despacito, vamos demasiado lento. Eso es posible, sí. La solución pasa, en mi opinión, por una mayor responsabilidad de todos, no solo de los gobiernos, no solo de las empresas, ¿de acuerdo? De todos. Y esto es un tema verdaderamente a reflexionar. No podemos estar siempre echando la culpa a todos los demás, nosotros tenemos responsabilidades propias. Y nada más, ¿eh? Yo creo que los técnicos y los científicos tienen un papel destacado en la solución del problema, que es lo que ha ocurrido siempre a lo largo de la historia. En definitiva, los problemas importantes los ha resuelto la técnica y por eso vivimos más y mejor en estos tiempos. Y ha sido así, no me refiero a la técnica industrial, me refiero a todas las técnicas, incluida la medicina, etcétera. Para que no os sintáis demasiado orgullosos, ¿no?, los industriales. Y os dejo con esa imagen de la cual me siento especialmente orgulloso, ¿verdad, Paco? Que eso es lo que estamos haciendo allí en Almería de Celcetair. Estamos inventando cosas nuevas para condicionar un poco la mejora del sistema termosolar en nuestras empresas. No la explico, porque si tuviera que explicar, se lo diría a Paco, lo explicaré, se la sabe mejor que yo, que se la ha tragado enterita a la construcción. En cualquier caso, con eso ya termino. Muchas gracias.